Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4. El Evangelio según San Mateo capítulo 4. Vamos a leer en el verso número 1. Vamos a iniciar leyendo desde ahí. Mateo 4, 1. Muy bien, verso número 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y este pasaje, mis queridos amigos, es un pasaje muy importante. Es muy importante porque es un momento crucial en la historia, en toda la historia. Jesús acababa de ser bautizado. Jesús venía del Jordán. Jesús venía de aquel momento en el cual Juan el Bautista había dicho y declarado que Jesús era el Cordero de Dios, el que quitaba el pecado del mundo. Ese mismo día, al ser bautizado, dice la Escritura que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús para quedarse, y que de repente de una nube habló una voz potente desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces se imagina ese momento. La verdad es que nosotros le leemos bastante a la ligera, pero se imagina usted estar parado en un río y que sucedan todas estas cosas delante de usted, un hombre hablando de que el que iba a ser bautizado era el Mesías, era el Cristo, era nuestro Salvador. Y en eso dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, como en forma de paloma, desciende sobre él. ¿Cómo pudo haber sido esto? Pues fue algo visible. No les sé explicar cómo se vio porque no estuve ahí, ¿verdad? Pero fue una manera visible para que todos pudieran saber y confirmar lo que Juan estaba diciendo. Y si eso no fuera poco, Dios mismo habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se imagina este momento? Si yo hubiera sido un discípulo de Jesús, hubiera sido Pedro, hubiera sido Juan, y miro estas cosas, yo de verdad me quedo perplejo. Ya ni sé qué pensar, y yo de verdad que sería impresionante ese momento. Pero dice que después de ese momento, ellos todavía en medio de aquello que había sucedido, dice que Jesús en ese día fue lleno del Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí la palabra desierto tiene varios significados, porque no solamente habla de un lugar físico en el cual pues, no hay nada más que arena y mucho calor o mucho frío, sino que habla también de un lugar de soledad. Diga conmigo: soledad. El desierto o los desiertos no solamente son lugares en que se carecen de cosas, sino que se carece de compañía. No todo el tiempo las personas deben estar acompañadas. Hay momentos de tu vida en los cuales Dios, ¿se recuerda quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Hay momentos en los cuales Dios ha preparado que te sientas solo. Ay, pastor, ¿pero por qué? Ya va a ver usted por qué. Hay momentos de soledad en los que uno piensa que uno está solito frente al mundo. Y esos momentos, no todos esos momentos, podríamos decir que es un mal momento. Es un momento difícil, pero no por ello lo hace malo. No le estoy diciendo que cada vez que usted esté solo porque se puso enojado y empezó a pelear con todos y se quedó solo, esto Dios me lo mandó. No, eso usted solito se lo buscó. Pero lo que sí le estoy diciendo es que hay momentos cuando uno es guiado por el Espíritu, llevado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu. Hay momentos en los cuales uno podría llegar a experimentar un desierto. Y ese desierto puede haber también soledad. Y ahí estaba Jesús, pero dice
que no fue llevado ahí por gusto, sino con un objetivo especial, para ser tentado por el diablo. Otra palabra para ser tentado puede ser para ser probado, examinado, escrutinado. Es decir, iban a ver si efectivamente él iba a ser capaz de realizar todo lo que iba a suceder más adelante. No que el diablo fuera partícipe de esto, sino que Dios lo llevó a enfrentar sus propias debilidades. Yo le quiero contar que Dios es especialista en hacer cosas como esta. A veces uno le huye a los problemas, ¿cierto? Uno no quiere, pero que ni le pregunten algo que uno no quiere contestar. Los muchachos en la escuela o en la universidad lo último que quieren es una prueba, un examen, un test. Eso es lo último que quieren. Quieren ir a la universidad, que recibir clases, eso lo aceptan. Pero cuando es momento de escrutinio, de prueba, de saber que saben de examen, ay, no, eso ya no, porque eso está muy mal. Es más difícil. ¿Cuántos están en la universidad? ¿O han pasado por ahí alguna vez? Aunque sea visita, levanta la mano, no importa. Mire, ¿por qué le digo de visita? Porque yo el primer año de universidad que hice, sí fue de visita. No hice nada, mire, solo jugué ping pong. De verdad, habían unas mesas de ping pong frente a la cafetería y mire, había un grupito, entre esos estaba yo, que solo jugamos ping pong los 2 semestres. Eso sí, tengo hasta trofeos de ping pong, ¿verdad? Pero un año perdido en la universidad. Entonces, por eso le digo que a veces uno basta de visita. Ya al año siguiente ya agarré yo un poquito más de madurez y gracias a Dios, pues, logré terminar. Y ya no jugué ping pong, ¿verdad? Solo por deporte. Entonces, regresando a lo que sí nos importa más, Jesús había sido llevado para ser tentado. Jesús había sido llevado. Es que le decía lo de la universidad, porque los momentos de prueba son momentos que no nos agradan, aunque uno sepa que hizo las cosas bien. Mira, a mí me cuesta a veces, ¿verdad? Yo ya sé que todo está bien, el resultado está bien. Y como pues en mi trabajo secular, a veces viene mi jefe y dice, a ver, enséñame. Aquí está. Y pensaste, no sé qué, pues si ya tengo el resultado, ¿cómo no pensé de eso primero, verdad? Entonces yo ya pasé media hora resolviendo el problema y volvemos a empezar desde cero, ¿verdad? Y bueno, sí, perfecto, va. Listo. Es el examen. Pasa una prueba. A ver, hagamos la cuenta. Mire, yo soy bueno para matemáticas. Y entonces yo sé que mis resultados son buenos. Y entonces, cuando toca revisar y alguien más lo tiene que revisar, bueno, revise pues. Con cierta prepotencia, revíselo porque está bien. No es cierto. Pero lo que le quiero decir es que las revisiones no son cómodas, no son bonitas. ¿Se imagina que usted lo revisaran todos los días? Y le preguntaran, a ver, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy con tu tiempo? ¿Lo aprovechaste todo o lo perdiste? ¿Qué hiciste hoy con tu dinero? ¿Lo utilizaste bien o lo malgastaste? ¿Qué hiciste hoy con las fuerzas que te doy? ¿Las usaste o las ahorraste durmiendo 10 horas en la cama? ¿Qué hiciste hoy? ¿Se imaginan que nos contabilizaran todos los días? En todas las cosas. Ahora sí sería terrible, ¿verdad? Sería difícil, porque no en todo lo que hacemos somos buenos. Yo no digo que usted sea malo en todo, no, yo dije que es muy bueno en la mayoría de las cosas, pero todos nosotros tenemos áreas que nos cuestan más que otras. A mí me gusta aprovechar el tiempo. Déjeme decirle que a mí cada segundo cuenta. Para mí un segundo perdido, de verdad que es un segundo perdido. ¿Por qué? Porque yo pienso que mi tiempo es valioso. Y yo pienso que el tiempo de los demás también lo es. Y entonces uno se vuelve muy considerado con los demás. Y no le gusta quitarle el tiempo solo porque uno quiere. ¿Verdad? Ahora si ya tú y yo nos pusimos de acuerdo para pasar tiempo juntos y bueno, y no tenemos límite de tiempo, que alegre. Pero no es lo mismo que yo abuse de tu tiempo o que yo malgaste mi tiempo. Porque entiendo que Dios hasta de eso me va a pedir cuentas. Y a Jesús le pidió cuentas de entradita. Y en las áreas en las cuales él podía ser susceptible de alguna debilidad. Y entonces quiero que le siga leyendo conmigo. En el verso 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches, literalmente como usted lo está viendo. No era un ayuno en el cual él se quitó el café nada más, o dejó de ver el Facebook, o se puso. Era un ayuno que no comió ni bebió nada por 40 días y 40 noches. Yo sé que algunos de nosotros no aguantamos ni siquiera 40 minutos, ¿verdad? Pero él 40 días y 40 noches no comió nada. Y entonces dice que como al día 40 terminó, Jesús dijo, como que ya me está dando algo de hambre, dijo, ¿verdad? Se imaginan. Ya sintió hambre. Y entonces en un momento de necesidad, diga conmigo necesidad, se le apareció el tentador. La tentación viene a nuestras vidas en los momentos de necesidad o debilidad. ¿Sabía usted que sus peores pensamientos vienen cuando usted está más cansado? Uno ya está cansado. Ahí el enemigo, ese es donde entra. Ese es cuando uno llega ahí, es porque ya él le tiene la alfombra roja puesta para ingresar a sus pensamientos. Uno se cansa, y no le estoy diciendo cansancio físico nada más, que también es de esta manera. Estoy diciendo el emocional. Uno se cansa, tantas veces que he dicho esto y no me hacen caso, cuántas veces he peleado por lo mismo. Allí, entonces ya estoy cansado. Ahí es cuando el enemigo se mete. Y mire qué bonito se mete él, ¿verdad? Perdón si le voy a decir bonito, pero qué sutileza la que utiliza. Viene y le dice, mire lo que él estaba diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía algo malo eso? Si Jesús tenía hambre. ¿Tenía algo malo eso? Pero la parte donde él le está haciendo la trampa, digámoslo así, es en la primera, cuando él le dice, si eres hijo de Dios. Mire, todas las oraciones que provienen con un sí primero, ahí el enemigo está metido. Si de verdad crees, si de verdad funciona, si de verdad es Dios, dice, si de verdad esto es bueno. Y él viene y le dice, si de verdad eres hijo de Dios. ¿Se acuerda que le conté que Dios mismo había hablado unos momentos antes, horas, días antes, en el Jordán? Habló desde el cielo y dijo, este es mi hijo amado. Y ahora Satanás viene a poner una duda y viene y dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué no convertiste eso en pan? Si de verdad eres un creyente, si de verdad Jesús está contigo, ¿por qué te va así? Ese es el puro enemigo hablando. ¿Por qué no tienes esto? ¿Por qué no te ha bendecido de tal manera? ¿Por qué no has visto aquello? Ese es el enemigo hablando. Dios ya había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y si usted conoce a Dios, déjeme decirle que Dios no repite muchas veces las cosas. Porque es que Él ya lo dijo una vez y eso es verdad. Él por amor sí repite. Y le vuelve a decir, sí, y le da por aquí, pero Él no repite todos los días. Porque Dios no busca convencerte, Él busca que tú le creas. Hay una gran diferencia en que todos los días le estoy hablando yo a Gloria y le digo, mira, sí, hasta que ella lo cree, ¿verdad? Él dice una vez, y la fe obra por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice. Entonces esta táctica yo quiero que hoy lo podamos desenmascarar y que usted lo refleje en su vida, y que usted cuando escuche estas palabras, con que Dios te quiere bendecir. Pero entonces, ¿por qué no tenés trabajo? Es cierto, dice uno, ¿verdad? Y se pone a hacer pan de piedras. ¿Sabe qué pasa cuando uno se come un pan hecho de piedra? Se le rompen los dientes. De las piedras no se hace pan, aunque Dios sí puede. Pero mire lo que Jesús le contesta, verso número 4.
Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire cómo Jesús conocía a Dios. Él no se puso a rebatir con el diablo si las piedras se podían convertir en pan, si realmente era posible, si Dios lo hacía, no lo hacía, y si había... no se metió a eso. Tampoco se metió a discutir para demostrar que si era hijo de Dios. Él le dice, no solo de pan vive el hombre. Yo no necesito esas piedras, ni necesito del pan, pero sí necesito que Dios me hable, porque de ello sí puedo vivir. Mire, todos hemos escuchado este versículo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, dice. Pero quiero decirle que la palabra, sino de toda palabra, dice, la palabra utilizada para palabra, no es la misma que se utiliza para escritura. No es la misma porque dice, escrito está, esa es escritura. Pero la palabra que Jesús está mencionando es una palabra que se dice en griego, rema. Quiere decir, esta no es solamente una palabra dicha o una palabra escrita. Es una palabra que Dios dijo y que yo recibí en mi corazón. Es una palabra que yo creo, es una palabra que yo hago. Entonces la palabra que hace lo milagroso o lo sobrenatural no es la que yo le leo a usted de aquí para allá y la que usted escucha de aquí hacia allá. Es la que usted recibe en su corazón, que usted cree y usted pone por obra. Esa palabra es la que produce los resultados sobrenaturales. Yo le puedo leer aquí la Biblia todos los días, mi querido hermano, y usted escucharla y decir amén a todo. Pero allí, sin la fe que proviene de Dios, no sucederá nada extraordinario. Entonces Jesús lo dijo, porque Él no dice de toda palabra que viene de Dios. Uno dice, sí, la Escritura. No, mi amado, aquí no dice la Escritura. Aquí dice la Escritura hecha carne, la Escritura puesta en mi corazón, la Escritura que yo creo y que yo vivo. Eso es un rema, es una revelación, es un entendimiento de un principio que Dios le entrega a uno a través de la Escritura. ¿Se acuerda que vimos hace unos momentos acerca de la generosidad en medio de la pobreza? Y uno puede decir, ¡ay, qué bonito ejemplo! Y uno se lo aprende, ¿verdad? Y uno hasta puede ponerlo de ejemplo en una charla, en una plática. Pero hasta que uno no lo vive, o no lo cree, mejor dicho, esa no se pone en movimiento. Y entonces cuando uno cree en su corazón la palabra que Dios ha dicho, hasta el pan puede ser quitado de la vida. Me refiero, la necesidad puede ser suplida por un medio sobrenatural. La necesidad natural puede ser suplida por un medio sobrenatural. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Bueno, entonces dice el verso número 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Esto es una de las partes más altas del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra. Y vemos que una vez él ya había probado la necesidad física de Jesús porque tenía hambre. Hay que tener cuidado con las necesidades físicas. Otro día le cuento más de eso. Había buscado a través de esa necesidad probar su identidad. Pero otra vez viene y le vuelve a decir, sí, eres hijo de Dios. Una vez más viene a buscar implantar una duda en Jesús. Y le dice, sí, muy bien, eres hijo de Dios, pero si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahora él también dice, mire, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Entonces él le dice, sí, con que eres hijo de Dios, perfecto, sos hijo de Dios. Pero dice la Escritura que si tú eres hijo de Dios, te puedes tirar de este lugar, que Él va a mandar a sus ángeles y ellos te van a tomar en sus manos para que tu pie ni siquiera se tropiece con una piedra. Mire que aquí el enemigo ya le sacó la Escritura.
no le sacó rema, porque él no tiene fe. Él le sacó la escritura. O sea que a veces el enemigo mismo le puede hablar con la Biblia. ¿Todavía está ahí? O sea que no todo lo que dicen que viene de Dios es algo que Dios está diciendo. Y se lo pongo más difícil. Alguien puede agarrar un versículo, aquí, decírselo, interpretarlo mal o tergiversarlo. Y usted dice, ay, es que está en la Biblia. Sí, pero hay que leer de qué se trata lo que están hablando. ¿Cuál es el sentido de lo que se está expresando? Porque mire, le dijo y le tergiversa la escritura. Qué importante esto, porque otra de las tácticas principales del enemigo, uno es sembrar la duda. Dios dijo, ¿será que Dios dijo de verdad que dijo algo así? Esa es la una. La segunda, la tergiversa. ¿Se acuerda Adán y Eva? Cuando llega la serpiente con Eva y le dice, no, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles. Y él le dice, no, solamente de este no podemos comer. Ah, sí, porque el día que tú comas vas a ser como él, le dice. Y eso no fue lo que Dios dijo. Y entonces viene y le tergiversa, le cambia el sentido a las palabras, se va por la tangente, agarra un pedacito y hace otra cosa o dice otra cosa que no se había dicho. Entonces ya vimos, número uno, ¿cómo lo utiliza el enemigo? Sembrando duda. ¿En los momentos de qué? De debilidad. ¿Cómo se debilita una persona? Bueno, cuando no descansa. Cuando no descansa físicamente y no descansa espiritualmente. En el Señor, no descansa en el Señor, ¿verdad? No confía en Dios, confía en sus fuerzas, confía en que le va a pasar lo malo, confía en que tiene que ver cómo resuelve las cosas. Pero es muy distinto cuando descansa, que también es necesario, descanso físico, pero no exagere por favor, ni abuse de él. Y cuando se descansa en el Señor, así se logra evitar el cansancio, la debilidad. Y la segunda es la tergiversación, con que escrito está, dice. Dios dice que te va a bendecir. Amén. Pero también dice el enemigo, te va a bendecir, pero, dice. Y saca otra escritura, o puede utilizar una escritura para hacer, una vez más, cometer un error o tomar una mala decisión. Pero mire cómo Jesús lo resolvió. Verso número 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces ya viene Jesús otra vez a poner en su lugar al enemigo, pero él lo utiliza una vez más con la escritura y le dice, escrito está también, le dice. No le dijo que lo que él había dicho era mentira, porque lo que él le había dicho era verdad, solamente que utilizada de una mala manera, para probar a Jesús. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras le dice, mira, no tienes por qué estar tentando porque yo también soy tu Dios. Bueno, no de él, sino yo también soy Dios, es lo que él quiso decir. Y entonces él aquí prueba, número uno, su necesidad, luego él lo prueba con sus realidades. Él lo probó primero con su identidad, ¿quién es? Primera pregunta, ¿quién eres tú? Para Dios, pues. Una persona que va a la iglesia, una criatura de Dios, ¿o será que somos realmente hijos de Dios? Es una pregunta que debes responderte. ¿Será que yo pienso que yo realmente soy hijo de Dios? ¿De verdad soy hijo de Dios? Pero es para que tú lo respondas. La Biblia dice que sí, si tú crees en el Señor Jesús. ¿Pero crees tú en esto? Y número 2, la realidad es de Jesús. Si Jesús se tiraba, por supuesto que se iba a caer, mis amados. A Jesús como hombre también le aplicaban las leyes físicas. Por eso tuvo hambre. Por eso si él se lanzaba, se iba a lastimar muchísimo. Pero también es cierto que Dios dijo que él enviaría a sus ángeles si
Dice, y a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie con piedra. Habla del cuidado que Dios iba a tener de Jesús. Pero esa era una verdad utilizada también de una mala manera. Entonces vemos que estaba utilizando las circunstancias que le rodeaban. Número 1, sus necesidades. Número 2, las circunstancias que estaba viviendo. La pandemia, el trabajo, el mercado, la situación, el problema, la crisis y todas las cosas que se han vivido en este tiempo podrían ser una realidad que utilice el enemigo para que tomes una decisión incorrecta. Jesús pudo haber convertido el pan, las piedras, en pan. Y pudo haber dicho, no, pero es que sí va a mandar, Dios dijo que esto iba a hacer y yo me tiro. Mire que Dios sí lo había dicho, pero no estaba hablando de eso. Pero como solo medio escuchó la palabra y se supone que Dios la dijo, entonces, entonces yo lo tengo que hacer porque escrito está y yo me tiro. Y Jesús es volando, ¿verdad? Yo no sé. Bueno, si Jesús hubiera hecho, por supuesto, estaríamos hablando de otra historia, si él hubiera aceptado ese reto, yo creo que Dios sí manda, sí le hubiera mandado los ángeles y lo hubiera salvado, pero creo que no se hubiera podido cumplir la obra que él realizó. Pero esa es mi opinión, así que usted al rato me dice la suya. Y por último dice, otra vez el diablo, diga otra vez el diablo. El diablo no se cansa. ¿Sabía usted? Que el diablo todo el tiempo está buscando hacerte un daño. Él tiene paciencia y no lo hace todo el tiempo, pero siempre está listo para hacerlo. De cualquier manera. ¿Sabe dónde estaba Jesús cuando sucedió todo esto? En el desierto. Él estaba en una actividad espiritual, digámoslo así. Él no andaba en una fiesta, no lo agarró en una fiesta el enemigo, ¿verdad? Él lo agarró buscando de Dios, ayunando. Imagínense 40 días y 40 noches. ¿Qué se imagina usted que estaba haciendo Jesús? Estaba orando, estaba hablando con Dios. ¿Qué más iba a hacer solo en el desierto? ¿O usted cree que empezó a jugar con los animalitos? Ay, la culebrita, vea qué culebrita tan bonita. Ay, un alacrancito, qué precioso. Jesús estaba orando. Jesús estaba plenamente en una actividad espiritual. Y allí le llegó el enemigo. Parece que está ahí, ¿no? ¿Se está entendiendo? ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo? Dice, y otra vez el diablo, una vez más, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esta tercera vez ahora va en contra del plan de Dios en la vida de Jesús, el propósito, aquello que Dios quería que él alcanzara, y toma el mismo propósito que Dios le dijo para enseñarle, para que él cometa un error. Una vez más, mire pues, lo lleva a un monte alto, dice, y desde el monte le muestra los reinos del mundo y su gloria, todas sus riquezas, lo más hermoso, lo más precioso, y le dice, todo esto te daré si tú me adoras a mí. Y entonces era un buen negocio, aparentemente, ¿verdad? Era un buen negocio. Voy a estar sobre todos estos. Como en la actualidad algunos todavía hacen. No le voy a decir que algunos hacen pacto con el diablo, porque sí lo hacen. Creo que eso usted lo sabe. Pero otros se entregan a lo que viven, a la corriente del mundo, al sistema del mundo, y el enemigo los bendice a cambio de su alma. ¿Por qué? Es bien sencillo. El enemigo busca esa adoración, porque cuando lo adoran, no solo él se siente bien, ¿verdad?
sino que está creando a alguien que Dios va a considerar su enemigo. Todo aquel que adora a alguien que no sea Dios, a algo que no sea Dios, se vuelve enemigo de Dios. O desprecia a Dios, se rebela en contra de Dios. Entonces él estaba buscando que Jesús se rebelara, adorara, le adorara, porque entonces él iba a truncar o quitar o acabar con el plan que Dios tenía para con él. Y se lo tergiversa y le dice, mira, todo esto te lo voy a dar. Y es que efectivamente Dios le iba a dar todo eso y mucho más. Y entonces le ofrece aquello que él sabía que iba a recibir. Se lo voy a traducir. A veces muchos de nosotros andamos buscando cosas, ¿cierto? Bendiciones, cosas que queremos alcanzar, anhelos, proyectos, y esto no tiene nada de malo. Incluso algunos de ellos están dentro del propósito de Dios o en el plan de Dios. Pero no es lo mismo que te lo dé Dios a que lo recibas de otro lado. Hay personas que Dios los tiene en su vida un propósito y un plan. Por ejemplo, una persona que prospere mucho, que tenga mucha riqueza. Pues todos quisiéramos ser esa persona, ¿verdad? Aunque debo decirle que no todos lo seremos o lo serán. Pero seguramente Dios le va a hacer sobreabundar y tener abundancia y prosperidad en todo lo que usted haga y tenga. Por eso no se preocupe, nunca le va a hacer falta nada si usted está con el Señor. Y si le hace falta, estoy seguro que Él le va a recompensar grandemente. Y le va a hacer falta quizá por alguna temporada y con algún propósito. Pero en realidad el plan de Dios es que eso no suceda. Por algún motivo puede suceder, con algún buen motivo puede suceder. Para enseñar algo, para romper algo, para establecer algo. Pero de lo contrario, Dios va a estar siempre ahí proveyendo, dando y haciendo que usted le vaya bien dentro de su propia condición o situación. Pero algunos tienen un propósito especial. Algunos, Dios tiene un propósito especial. Le pongo un ejemplo más sencillo. Los hermanos que nos acompañan y nos bendicen aquí con la música, ya sea que toquen o que canten. No todos nosotros podemos cantar. Levanta la mano los que cantan. Los que realmente cantan. Los que cantan, que son cantantes de ducha. Ah, bueno, ya ve. Ahí todo se ve bonito, ¿verdad? Entre más fuerte ponga la llave usted y caiga más agua, ahí usted puede pegar mejores gritos. Y no hay nadie que le diga, ay, qué feo se oye. No, ahí el Señor le está recibiendo toda su adoración. Pero hay algunos que les dio una voz preciosa. Y uno dice, wow, qué bonito se oye. Y uno quisiera tenerlos como pajaritos, ¿verdad? Que le cantaran a uno todos los días. Sería precioso tener una voz así. Y yo le quiero confesar que a veces le digo al Señor, Señor, ¿cómo no me diste una voz así preciosa? Yo te cantaría, haría también, todas las cosas que yo haría. Pero no me dio esa voz. Entonces, vea usted que hay propósitos de Dios. Y aquí viene, se lo voy a poner con los músicos, ya que con el dinero se vuelve problema. Una persona que recibe este don de Dios, lo puede escuchar a alguien que no provenga de Dios. Y Dios le dice, mira, yo tengo un plan precioso contigo, te voy a prosperar, te vas a ser una persona que va a bendecir a muchísimas personas y va a pasar esto, esto y lo otro. Y de repente le aparece una oferta para eso. Solo que fíjese que no es para el Señor. Tiene que cantar estas canciones de reggaetón. Pero un contrato millonario. Y muchos van a oír. Vaya, está bien, no va a ser reggaetón extremo, va a ser reggaetón light. No tiene que decir malas palabras. Y entonces alguien puede decir, esta es la bendición. Estoy tranquilo, dile. Esta es la bendición. A Jesús le hicieron lo mismo. Mire, a veces uno le toca vivir y recibir propuestas de negocios. Y uno dice, ay, ¿será que yo le hago esto? No le hago esto. Ah, lo hago, no lo hago, no lo hago. Ya cuando usted duda así, es mejor que no lo haga. Bien fácil. Mire, después de muchos años de ver errores,
catástrofes en otros y aún en mi propia vida, haciendo negocios. Yo le digo, mire, el negocio claro, ese es bueno. El negocio que tiene algo ahí, una su vueltecita por ahí, ese no sale bien, aunque haya mucho dinero por medio. Y aunque usted lo gane, le puedo asegurar que lo gasta rápido. No va a quedarse. Entonces es mejor cuando usted tenga una propuesta que está al 99.9% buena. Es mejor que la deje pasar. Pero es que es mucha plata. Sí, y van a ser muchos problemas. Dios aún ahí ayuda. Gracias a Dios por su corazón, ¿verdad? Porque a pesar de los errores, Él sigue ayudando. Pero uno va aprendiendo. Y Jesús lo sabía de inmediato. Porque sí, efectivamente, Satanás tenía el poder para poderle dar eso que le estaba ofreciendo. Pero Dios no solamente le dio lo que Satanás le estaba ofreciendo. Satanás usurpado, Satanás usándolo de manera ilegal. Pero Dios no solamente le dio todos los reinos de este mundo, su gloria, sino todo principado, toda potestad, toda autoridad sobre todas las cosas en este planeta y en todo el universo. Allí Dios puso a Jesús. Entonces se imagina que Jesús hubiera aceptado la propuesta de Satanás. Es que ya Dios mismo dijo que él iba a recibir esas cosas. Es lo que tal vez él no lo estaba haciendo por eso, porque él lo estaba haciendo porque quería agradar a Dios, porque quería, por el amor que le tenía a Dios, pero él sabía que esa era parte de su recompensa. La Escritura lo dice. Y entonces, ahora si él acepta, se pierde todo lo demás. Es que Dios no solo es Dios sobre la tierra, ¿sabe usted? Dios es Dios sobre todo lo que existe. Todo el universo, todos los planetas, las estrellas, las galaxias y todo lo demás que hay, Dios es Dios sobre eso también. Y Jesús fue puesto sobre todas las cosas. Hubiera sido un pésimo negocio y una mala decisión. Y por último, dice en el verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice el verso 11, y el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Debo agregar ahí que el diablo le dejó rápidamente, dice la Escritura. Cuando él viene y termina de recibir aquel ofrecimiento, ya le dice, mira, ya me cansé, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios servirás y solo a Él servirás. Y dice que Él le dejó rápidamente. Y esto me lleva a mí a aquel versículo en Santiago 4:7 que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En este otro versículo vemos cómo también esta capacidad que tuvo Jesús de resistir al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo, mis amados? Sabiendo lo que Dios ha dicho. El diablo es especialista en engañar, en tergiversar, en engatusar, no sé si se entiende esa palabra, ¿verdad? En hacer que las personas piensen distinto de lo que ya pensaban o de lo que ya sabían. Y les da la vuelta de aquello que ellos ya estaban creyendo. Entonces, si usted no sabe lo que Dios ha dicho, usted, aunque sea un creyente, es una presa fácil. Esa es la importancia de que uno lea su Biblia, de que uno sepa lo que Dios dijo. Y no solo leerla, sino buscar que Dios le diga, que Dios le explique, que usted pueda entender lo que dice. Resistir al diablo se hace por medio de la palabra. Si no se sabe lo que está escrito, es difícil permanecer firme, porque uno puede tener fuerza y convicción, pero de tanto recibir otra cosa, ¿verdad? No, esto no es así, es así, es así, es así, como que uno empieza a dudar y a ceder y a ceder. Y recuérdese que dijo el Señor que debemos resistirle a Él, no debemos ganarle, porque ya Dios le ganó. Solo debemos resistirle y Él va a huir de nosotros, así como lo hizo con Jesús. ¿Se recuerda? Dice, y le dejó. Ahí le falta la palabra rápidamente, pero el verbo que usaron ahí es precisamente le dejó rápidamente. Y entonces,
tenemos que tener la certeza de lo que estamos escuchando, que lo podamos regir con la palabra de Dios. El hombre solo tiene la siguiente seguridad. Nuestro criterio está formado por lo que pensamos, lo que sentimos. Y eso se influencia por lo que oímos, por la información que recibimos, lo que vemos. Todo aquello que está en el exterior nos da información. Y esa la procesa nuestra mente y nuestros sentimientos. ¿Sí? Yo le pongo el ejemplo, por ejemplo, de la comida. Hay comidas que a todo el mundo le gustan, pero algunos de nosotros no nos gustan. Pero le puedo asegurar que no le gustan mayormente porque está relacionado con una mala experiencia. Algo que recibió y vio, no, esto está feo. Tal vez se lo sirvieron muy caliente, se lo sirvieron frío, o tenía otra idea y cuando lo probó no era igual y entonces no, esto no está bien. Esa experiencia genera que en nosotros haya un pensamiento y conforme a ese pensamiento se decide. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la información correcta, si nosotros somos influenciados, con todo respeto, todos nosotros hacemos estas cosas, pero debemos filtrar aquello que hacemos. Si su pensamiento proviene de la televisión, del internet, de las noticias, de las redes sociales, su pensamiento está influido no por la palabra de Dios. Si usted lo que piensa es lo que lee en otro lugar que no es la Escritura, entonces ahí tenemos un problema. La Escritura es como un camino en el cual Dios nos muestra o nos señala el lugar correcto para vivir. Todo tipo de cosas. Esa es la Escritura. Imagínese usted que fuera como una baranda de este lado y otra baranda de este lado que nos lleva por un buen camino. Esa es la Escritura. Pero todo lo que está afuera puede ir justo al ladito, pero está por fuera. Usted puede ver incluso lo que está allá adentro, pero si la baranda está de aquí para allá, usted está afuera. Y entonces está susceptible a lo que está afuera. Por eso dice este versículo, someteos a Dios. El primer requisito, que usted esté dentro de la voluntad de Dios. Resistid al diablo. ¿Con qué? Con la palabra que Dios ha sembrado en usted. Y entonces Él huirá de vosotros. Las tentaciones van desde lo bueno, lo neutro y lo malo. Al enemigo no le interesa si usted está contento con lo malo, con lo bueno o con lo neutro. ¿Qué es lo malo? Pues bueno, usted ya dice, sí, lo malo, el narcotráfico, las drogas, el asesinato, la mentira. Es lo malo, eso es evidentemente malo. Pero hay cosas que son neutras, que no son ni buenas ni son malas por sí mismas, me refiero. Depende de cómo se utilicen, ¿verdad? Le pongo uno, el descanso. ¿Será que descansar es malo? No, no es malo, es bueno. Pero ¿y si descansa 24 horas al día? Se vuelve algo malo, ¿verdad? Se despierta a las 10 de la mañana cansado porque durmió mucho, ¿verdad? Solo a comer algo porque le duele la panza y se vuelve a dormir. Por ahí de las 4 le vuelve a dar hambre y se levanta a comer algo para descansar tranquilamente. Eso no es malo en sí, pero si se utiliza mal, se vuelve algo malo, ¿cierto? Y hay cosas buenas que pueden ser también una tentación. El enemigo no le interesa si un muchacho tiene novia o no tiene novia. Lo que le interesa es que sea parte de Dios. Si no teniendo una muchacha se decepciona, una novia se decepciona y se aparta de Dios, hace todo lo que tenga que hacer con tal de que no la tenga. Pero si teniéndola se aparta de Dios, se le entrega de tal manera que nunca más tenga que volver a Dios. Un trabajo, la salud, un milagro, cualquier cosa puede ser utilizado, me refiero a la necesidad, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser utilizada para provocar una tentación. Y por último, las tentaciones no están afuera. Dice la Escritura que cada uno es tentado conforme
a sus pensamientos y sus sentimientos, pero no los buenos, los malos pensamientos y los malos sentimientos. ¿Qué es lo que quiero decir? Todos nosotros, mis queridos amigos, tenemos debilidades. Todos nosotros tenemos malos pensamientos y también malos sentimientos, aunque la carita no lo diga, pero también hay momentos en los cuales tenemos malos sentimientos. Y de allí es el lugar de donde se origina la tentación. ¿Cómo se lo digo de otra manera? Quizá a usted, si le proponen un negocio ilegal, usted ni lo voltea a ver y dice, no, eso a mí ni me interesa. Pero tal vez alguien por este lado, tal vez sí le interesa, porque tiene una necesidad y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de suplir esa necesidad. Y aunque no es un criminal, acepta la propuesta que sí es ilegal. Entonces, si por ejemplo alguien nunca probó las drogas y le llegan a ofrecer alguna sustancia ilícita, es decir, ¿por qué me está ofreciendo esto? No, váyase de aquí, yo no tengo nada que ver con esto. Pero alguien que sí las usó y aunque cree en el Señor, pero siente a veces como esa debilidad, aunque le enseñen una foto, eso puede ser una tentación. Lo mismo es con el alcohol. El que nunca tomó alcohol y le ofrecen una cerveza y aún ¿cómo se llama? De cortesía o por educación la acepta y la prueba, dice, qué cosa más espantosa. ¿Cómo les puede gustar esto? Pero el que ya sabe cómo sabe y le gusta el sabor, mire, hasta en la publicidad, en las vallas publicitarias se le hace agua a la boca viendo la cerveza. Porque depende de cada uno. Las tentaciones que tú vives están relacionadas con tu interior, no con el de la par. No todo lo que es tentación para otro es tentación para ti. Hay personas que son muy tranquilas y a estas personas un problema no es una tentación para ofender a alguien, pero hay otros que sienten muchas cosas por dentro y hasta una mala mirada se puede volver un gran problema. Entonces las tentaciones que tú vives están relacionadas con lo que hay dentro de ti. Por eso es necesario que tú esta mañana tú puedas examinar tu corazón, puedes ponerlo hoy. Examinar tu corazón. Jesús lo llevaron 40 días y 40 noches para que él pudiera verse. Entre muchas cosas más que sucedieron en ese tiempo. Pudiera comprender y decir, esto no me sale muy bien, ¿no? Como que necesito ayuda por este lado. Mis amados, la Escritura dice que todos pecamos. Y la tentación es el momento previo al pecado. El pecado no se puede resistir. Ya cuando uno está en el pecado, ya el pecado ya está hecho casi. Mire, para una persona que tiene problemas con la bebida, el momento de decidir es el momento de resistir al enemigo. Es el momento de la tentación. Antes que suceda. Ya cuando alguien tiene un problema en la vida y tiene una cerveza en la mano, ya estuvo. Solo voy a probar un poquito, es mentira. Va a ser una tras otra, tras otra. Una persona que tiene problemas con la mentira, ni siquiera le tienen que estar preguntando y solita a veces inventa cosas. Ay, pero ¿por qué dice esto? Ni había necesidad, pero ya sale. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de qué es lo que pasa en nuestro interior, entonces estamos más cerca de poder recibir ayuda de parte de Dios. Jesús fue tentado en donde él pudo haber pecado. Él nació hombre. Y aunque uno piensa que él ya tenía todo resuelto en su mente y en su corazón, Jesús tenía pensamientos y sentimientos. ¿Se imagina? Hoy todos nosotros decimos, sí, yo soy hijo de Dios, y a mucha honra y con mucho orgullo, y gracias a Dios.
Pero él fue el primero y ninguno había sido nacido así. O sea, me refiero, ninguno había nacido del Espíritu. Nosotros espiritualmente, pero él físicamente fue engendrado por el Espíritu. Pero él era un niño como todos los demás. Él era un joven como todos los demás. Él era un hombre como todos los demás. Por supuesto que al oír aquellas palabras en el Jordán, él digo, wow, como cuando uno recibe una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Una palabra profética, uno dice, ¡ala! Si esa palabra me vino a traer fuerza, me vino. Pero inmediatamente después se la ponen a prueba con que eres hijo de Dios. Y él pudo haber pensado, ¿será que soy hijo de Dios realmente? ¿Será que no me estoy volviendo loco, que no me estoy inventando todo esto? No tiene lógica. El método científico no me lo confirma. La lógica y la filosofía están en mi contra. Como muchos dicen hoy, ¿verdad? Luego le ofrecen lo que Dios le dijo que le iba a dar. Y pudo haber pensado, sí, yo lo voy a tomar. Y luego le ponen a prueba. De verdad que sos... Demostrámelo. Y esta mañana yo quiero que tú puedas pensar en que ese momento en el cual esos pensamientos vienen son los momentos más importantes, porque cuando ya se tiene el pecado cerca es muy difícil el poder decir que no. Antes, en el pensamiento, en el sentimiento, allí es donde debemos alinear nuestro pensamiento y nuestros sentimientos a aquello que Dios piensa y aquello que Dios siente. Y eso solo nos lo proporciona la palabra de Dios. Aquí nos describe lo que Dios piensa, lo que Él siente, cómo Él decide, cuál es su voluntad, cuál es el propósito de Dios para contigo. Y permitir que, como hizo Jesús, el Espíritu Santo te llene, te fortalezca, te ayude, te limpie y te cambie si es necesario. El pecado es lo que nos aparta de Dios. Y esto es lo importante de todo esto. Estas sillas podrían estar llenas muchas veces. Pero hay personas que no están aquí porque tomaron una mala decisión. Se dejaron engañar de cualquiera de esas formas que platicamos hoy y prefirieron otra cosa al estar realmente cerca de Dios. Mire, yo conozco miles y miles y miles de creyentes y debo decir que también son miles los que no están cerca de Dios porque no lograron establecer, no lograron definir, resistir al enemigo y cayeron en alguna pequeña pero grande engaño, alguna pequeña mentira y grande engaño. Así que yo quiero hoy invitarte para que tú puedas cerrar tus ojos por un momento. Vamos a orar y vamos a creer que Dios va a hacer algo extraordinario en ti. Que aquellos 40 días que Jesús pasó en el desierto van a ser como estos pequeños momentos, minutos que tú vas a pasar aquí, en los cuales Dios te hable, te muestre tu corazón y te llene de su Espíritu Santo para que puedas resistir mejor, para que puedas avanzar de mejor manera en esta tarea, este camino que Dios ha fijado para ti. Gracias, Señor.
sido bendecido por este mensaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic a la campanita para poder recibir las notificaciones de las transmisiones que vamos a estar haciendo, que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Familia, estamos atravesando tiempos en los que no podemos perder la fe ni la esperanza en nuestro Señor. Prepararnos es muy importante, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios y oración. Es por eso que te invitamos a nuestro tiempo de palabra y oración, cada noche a las 9:30, impartido por nuestros pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Seguro recibirás una palabra de gran bendición para tu vida y concluiremos orando por ti. No te lo pierdas. Acompáñanos.